Vivimos en una era donde la tecnología nos ha otorgado una falsa sensación de omnisciencia. Creemos firmemente que cada rincón de nuestro planeta ha sido cartografiado, analizado y comprendido gracias a satélites de alta resolución y avanzados sistemas de posicionamiento global que vigilan constantemente desde el espacio. Sin embargo, bajo el azul profundo de los océanos y entre los picos nublados de las cordilleras más remotas, existen estructuras silenciosas y milenarias que desafían por completo todo lo que creíamos saber sobre nuestro propio pasado. Estos lugares no son simplemente ruinas erosionadas, son auténticas cicatrices en la línea del tiempo que obligan a los arqueólogos más rigurosos a replantearse seriamente cuándo y cómo comenzó la civilización humana. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar 3 enigmas arquitectónicos que parecen haber sido heredados de un mundo que la historia oficial ha decidido olvidar bajo el pesado manto del misterio. El primero de estos grandes enigmas nos traslada a las aguas turbulentas y cristalinas de las islas Ryukyu, en el extremo sur de Japón. Corría el año 1986 cuando un buceador local llamado Kihachiro Aratake se sumergió cerca de la costa de la pequeña isla de Yonaguni con un objetivo mundano: encontrar nuevos puntos estratégicos para observar a los majestuosos tiburones martillo. Lo que encontró, sin embargo, cambiaría su vida y la arqueología submarina de forma permanente. A unos pocos metros de la superficie, Aratake se topó con una estructura colosal de arenisca que parecía emerger del lecho marino como un sigurat sumergido. Aquella visión era tan imponente que el buceador llegó a describirla como una catedral de piedra olvidada por el tiempo. No se trataba de un simple montón de rocas desordenadas, sino de un bloque macizo de 150 metros de largo, con una geometría que desafiaba cualquier explicación natural inmediata. Al observar detenidamente el monumento de Yonaguni, las anomalías arquitectónicas saltan a la vista de cualquier observador. La estructura presenta terrazas planas y amplias que se elevan en niveles sucesivos, conectadas por lo que parecen ser escalones tallados con una precisión asombrosa. Lo más desconcertante para los investigadores son los ángulos rectos perfectos de 90 grados que se encuentran en diversos puntos de la construcción, junto con pasillos estrechos, zanjas profundas y canales que parecen diseñados para el flujo de agua o el tránsito humano. Para muchos ojos expertos, es casi imposible imaginar que la fuerza errática de las corrientes marinas y la erosión natural del oleaje pudieran esculpir formas tan deliberadas, simétricas y repetitivas en la dura roca de arenisca. Este hallazgo desencadenó uno de los debates científicos más intensos y divisivos de las últimas décadas. En un lado de la disputa se encuentra el respetado profesor Masaaki Kimura, de la Universidad de los Ryukyus, quien ha dedicado más de 15 años a estudiar el sitio personalmente. Kimura sostiene con firmeza que Yonaguni es una estructura artificial, un complejo ceremonial o quizás una pirámide construida por una civilización antigua que habitó la zona antes de que el nivel del mar subiera drásticamente al final de la última glaciación. Según sus cálculos geológicos, este lugar estuvo sobre el nivel del mar hace aproximadamente 10.000 años. En la otra esquina, los geólogos tradicionales argumentan que la arenisca tiende a romperse de forma natural, siguiendo planos de estratificación rectos, creando formas que pueden engañar fácilmente al ojo humano por un fenómeno conocido como pareidolia. Sin embargo, existen hechos poco conocidos que la teoría puramente geológica tiene dificultades para explicar de forma satisfactoria. Escaneos recientes realizados con tecnología de punta y minuciosos estudios fotogramétricos han revelado la presencia de relieves y marcas sutiles en la piedra que se asemejan sospechosamente a figuras de animales y rostros humanos. Aunque la vegetación marina y la erosión de milenios han suavizado estos grabados, la detección de patrones organizados sugiere una clara intención artística detrás de la forma. Estos dibujos, invisibles a simple vista pero detectables mediante tecnología moderna, apuntan a que los antiguos constructores no solo dieron forma a la estructura, sino que la dotaron de un profundo significado simbólico y espiritual. Imaginar una civilización capaz de realizar semejante proeza arquitectónica hace 10 milenios nos obliga a considerar que el mapa del mundo antiguo era radicalmente distinto a lo que nos enseñan hoy.
Si Yonaguni fue una vez un centro vibrante de actividad humana, estamos ante la evidencia tangible de una cultura perdida que prosperó mucho antes de las primeras pirámides de Egipto. Antes de continuar con nuestro siguiente destino en esta búsqueda de la verdad, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La posibilidad de que hayamos olvidado capítulos enteros de nuestra evolución es tan fascinante como inquietante. Y el monumento bajo las olas de Japón es solo el primer paso en este viaje por los secretos mejor guardados de nuestra historia. Dejando atrás los enigmas sumergidos de Yonaguni, nuestro viaje nos lleva ahora a miles de kilómetros de distancia, ascendiendo por las laderas escarpadas de los Andes peruanos hasta alcanzar la mística ciudad de Cusco. A más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno escasea y el viento sopla con una fuerza ancestral, se erige la imponente fortaleza de Sacsayhuamán. Este complejo arquitectónico no es solo un vestigio del poderío inca, sino un desafío frontal a las leyes de la física y la ingeniería que manejamos hoy en día. Al caminar frente a sus muros en zigzag, el narrador se encuentra ante una escala que parece diseñada por gigantes, donde la proporción humana se pierde frente a bloques de piedra caliza que parecen desafiar la gravedad misma. El primer gran misterio que golpea a cualquier visitante es el peso abrumador de la materia prima utilizada. Algunos de los bloques que conforman las murallas principales de Sacsayhuamán superan las 120 toneladas. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando del peso equivalente a casi 80 automóviles modernos apilados en un solo bloque. La arqueología tradicional sugiere que estas piedras fueron extraídas de canteras situadas a varios kilómetros de distancia, atravesando terrenos montañosos con pendientes pronunciadas y suelos irregulares. Aquí es donde surge la brecha del conocimiento. ¿Cómo pudo una civilización que, según los registros históricos, no utilizaba la rueda para el transporte de grandes cargas, movilizar estas moles de piedra a través de semejante geografía? El esfuerzo humano requerido es inimaginable, sugiriendo una logística y una organización social que rozan la perfección por parte de aquellos antiguos constructores. Sin embargo, el peso es solo el comienzo del enigma. Al acercarse a los muros, la vista se topa con una precisión milimétrica que resulta casi sobrenatural. Los bloques no son simples cubos uniformes. Tienen formas irregulares, con múltiples ángulos y protuberancias que encajan entre sí, como si fueran las piezas de un rompecabezas tridimensional de dimensiones titánicas. Esta técnica, conocida como mampostería poligonal, es tan perfecta que en las juntas no cabe ni siquiera el filo de una hoja de papel o una aguja delgada. No se utilizó ningún tipo de mortero, cemento o pegamento para mantener estas piedras en su lugar. Es la pura geometría y la masa lo que las mantiene unidas en un abrazo eterno que ha resistido siglos de erosión y abandono. Este hecho plantea un desafío radical a la lógica histórica convencional. Se nos dice con frecuencia que los incas eran un pueblo que se encontraba tecnológicamente en una etapa similar a la Edad de Bronce, sin acceso a herramientas de hierro o acero capaces de cortar y pulir la piedra caliza con tal maestría. ¿Cómo lograron entonces esos antiguos constructores dar forma a superficies tan suaves y ángulos tan complejos usando únicamente herramientas de piedra más dura y agua? Algunos investigadores sugieren que el tiempo y la mano de obra infinita podrían explicarlo, pero la perfección técnica de Sacsayhuamán parece apuntar hacia un conocimiento perdido sobre las propiedades de los materiales que hoy simplemente no comprendemos. Es en este punto donde las teorías alternativas y las leyendas locales cobran una relevancia fascinante para el narrador. Entre los habitantes de los Andes, persisten historias transmitidas por generaciones sobre el uso de plantas misteriosas capaces de ablandar la roca. Se habla de un fluido extraído de hierbas selváticas que, al ser aplicado sobre la superficie pétrea, la volvía maleable como si fuera arcilla fresca, permitiendo que las piedras se moldearan y encajaran con precisión absoluta antes de volver a endurecerse. Aunque la ciencia moderna aún no ha podido replicar este proceso químico de forma convincente, la existencia de piedras con marcas que parecen haber sido presionadas refuerza el misterio sobre si la estructura es, de hecho, mucho más antigua que el propio imperio inca, heredada quizás de una cultura anterior mucho más avanzada.
Un dato que no deja de asombrar a los arquitectos contemporáneos es la increíble resistencia sísmica de la estructura. A lo largo de la historia, Cusco ha sufrido terremotos devastadores que han reducido a escombros los magníficos edificios coloniales construidos por los españoles utilizando técnicas europeas. Sin embargo, los muros de Sacsayhuamán no se han movido ni un milímetro de su eje original. La disposición de las piedras permite que, durante un sismo de gran magnitud, estas piezas bailen y se reacomoden mínimamente, disipando la energía del movimiento telúrico antes de volver a su posición de encaje perfecto. Es una ingeniería de vanguardia, aplicada hace siglos por mentes que entendían la naturaleza de forma profunda. Al reflexionar sobre Sacsayhuamán, nos enfrentamos a una paradoja técnica insalvable por ahora. La falta de registros escritos sobre el método exacto de su construcción nos deja en un vacío de certezas, donde solo podemos especular sobre el ingenio de quienes nos precedieron. Cada piedra de este lugar es un testimonio de un conocimiento que parece haberse evaporado con el paso de los milenios, dejándonos únicamente con la magnificencia de su obra física. Mientras contemplamos estas murallas que se pierden en el horizonte andino, es inevitable preguntarse si lo que hoy llamamos progreso es realmente una evolución lineal, o si simplemente estamos redescubriendo paso a paso las maravillas que otros ya dominaban a la perfección bajo el sol de los Andes. El misterio permanece tallado en piedra, esperando que alguien descifre el lenguaje secreto de sus constructores, mientras nos preparamos para el hallazgo más antiguo de todos. Dejando atrás las cumbres andinas y los muros imposibles de Cusco, nuestro viaje nos traslada ahora a través del tiempo y el espacio, hasta las áridas colinas del sureste de Turquía. Aquí, en un lugar llamado Göbekli Tepe, el narrador se encuentra frente al desafío definitivo para nuestra comprensión de la historia. Si Sacsayhuamán nos obligaba a cuestionar la tecnología de la piedra, este santuario en Anatolia nos obliga a reescribir por completo la cronología de la civilización humana. Estamos ante el templo más antiguo del mundo conocido, una estructura que emerge del polvo del tiempo para recordarnos que la brecha del conocimiento es mucho más profunda de lo que nos atrevemos a admitir en nuestras crónicas modernas. La antigüedad de Göbekli Tepe es, sencillamente, disruptiva para el pensamiento arqueológico tradicional. Los análisis de radiocarbono sitúan su construcción hace unos 12.000 años, justo al final de la última glaciación. Para entender la magnitud de esta cifra, debemos considerar que este sitio es 7.000 años más antiguo que las grandes pirámides de Giza y que el famoso círculo de piedra de Stonehenge. Es un salto temporal tan vasto que sitúa a estos antiguos constructores en una época donde, según la narrativa académica oficial, el ser humano apenas comenzaba a agruparse en bandas de cazadores-recolectores nómadas. Sin embargo, lo que encontramos bajo la tierra turca es una arquitectura de una sofisticación técnica que no debería existir en ese momento de la evolución social. Al descender a las excavaciones, la vista es recibida por enormes pilares de piedra caliza en forma de letra T, algunos de los cuales alcanzan los 6 metros de altura y pesan más de 10 toneladas. Lo más asombroso no es solo su tamaño monumental, sino el arte exquisito que los adorna. Los pilares no son bloques toscos de piedra, sino lienzos pétreos donde se han tallado relieves detallados y realistas de animales salvajes. Zorros al acecho, escorpiones listos para picar, leones en actitud defensiva y aves de rapiña decoran las superficies con una maestría que sugiere una tradición artística consolidada de miles de años. No son simples garabatos, son esculturas que parecen cobrar vida bajo el sol del desierto, representando quizás un simbolismo espiritual o mitológico que hoy se nos escapa por completo debido al silencio de los milenios. Aquí es donde el gran dilema arqueológico se vuelve insostenible para la ciencia convencional. Según los libros de texto, la construcción de templos de esta magnitud requiere una sociedad jerarquizada, con excedentes de comida y asentamientos permanentes, algo que solo se logra mediante la invención de la agricultura. Pero los habitantes de Göbekli Tepe no cultivaban trigo ni domesticaban animales. Eran cazadores que todavía seguían las migraciones de las bestias. ¿Cómo logró entonces una sociedad sin ciudades ni agricultura movilizar y alimentar a cientos de trabajadores especializados para tallar, transportar y erigir estas moles de piedra caliza? La lógica histórica se rompe ante la evidencia de que la religión,
y la necesidad de reunirse en un lugar sagrado pudieron haber sido el motor que impulsó la creación de la agricultura y no al revés, como siempre se nos ha enseñado en la escuela. Pero quizás el misterio más inquietante no sea cómo construyeron Göbekli Tepe, sino cómo terminó su historia. Hace unos 8.000 años, el sitio fue abandonado, pero no fue simplemente dejado a la intemperie para que la naturaleza lo reclamara. Los antiguos constructores decidieron enterrarlo deliberadamente bajo toneladas de tierra limpia y escombros, cubriendo cada pilar y cada relieve con una precisión sistemática. Al hacerlo, crearon una cápsula del tiempo artificial que preservó el lugar perfectamente durante milenios, protegiéndolo de la erosión y del olvido. ¿Por qué querría una civilización ocultar su obra más sagrada? ¿Fue un acto de protección divina? ¿Un ritual de despedida para una era que terminaba? ¿O el intento consciente de borrar un conocimiento que ya no debía ser compartido con las generaciones venideras? Este hallazgo representa un cambio de paradigma total para la humanidad. Estas tres estructuras, desde el monumento de Yonaguni hasta Sacsayhuamán y finalmente Göbekli Tepe, forman un tríptico de enigmas que demuestran que la humanidad ha olvidado mucho más de lo que hoy recuerda. Nos revelan un pasado donde mentes brillantes y manos expertas dominaron el entorno de formas que hoy apenas podemos imaginar con nuestra tecnología actual. Al reflexionar sobre estos monumentos, queda claro que la historia no es una línea recta de progreso constante, sino un ciclo de luces y sombras, donde grandes civilizaciones han surgido, han creado lo imposible, y luego han desaparecido en el silencio eterno de los siglos. Al final del día, el narrador nos invita a mirar hacia atrás con una profunda humildad. ¿Cuál de estos misterios resuena más en tu mente y desafía tus propias creencias? ¿Es la ciudad sumergida en el Japón, los muros de piedra que parecen haber sido ablandados en Perú, o el templo que precede a la historia misma en Turquía? Quizás nunca sepamos la verdad absoluta, pero el simple hecho de que estas estructuras existan es prueba suficiente de que el pasado siempre tiene una forma de volver para desafiar nuestras certezas más cómodas. El misterio debe permanecer como un faro, recordándonos que siempre habrá secretos esperando a ser descubiertos bajo la arena, el mar o la espesa selva, en este planeta que aún se niega a revelarnos todos sus tesoros antiguos.